Hola, pues bienvenidos a esta tercera secuencia, bueno, a esta tercera parte de la secuencia de mesas redondas que estamos teniendo desde Salón Brand New en torno a la docencia en las Bellas Artes y, en el caso de hoy, al papel de las instituciones privadas y públicas en el acompañamiento, visibilización y profesionalización de los artistas, que en el caso de Salón Brand New y en general de todos aquellos que acaban su proceso educativo, pues se ven quizá en una situación a veces de desamparo, ¿no? A la hora de enfrentarse a una estructura profesional o una estructura social que invisibiliza en ocasiones al artista, pues, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones administrativas. Y bueno, os hemos invitado a tres instituciones que yo creo que hacen mucho por el apoyo al arte contemporáneo y a las artes en general, y en particular con una dedicación en unos casos más directa hacia los artistas jóvenes, como es, por ejemplo, el Instituto de la Juventud, el Departamento de Creación del Instituto de Juventud, que está representado hoy por María de Prada. Hemos invitado también a Marta Pérez, del Instituto de Arte Contemporáneo, que luego nos explicará brevemente en qué consiste, y a Javier Fuente de Begab, que es una asociación que ayuda a los artistas con muchos temas, muchas veces legales, aspectos derechos y otros aspectos fundamentales en su devenir profesional. Entonces, quizá el planteamiento que no es visible, aunque en algunas de las piezas de la exposición de Salón Brand New que se clausura este próximo día 5, el domingo, hay una cierta sensación. Estoy pensando en una pieza en concreto de Pablo Rosso, que habla de la precariedad del artista, ¿no? Que no es una precariedad únicamente actual, es histórica, ¿no? Pero sí que es complicado para un artista encontrar un futuro profesional, porque es una profesión muy peculiar en sí misma, ¿no? Y a veces es complicado que puedan encontrar una vía de expresión vital y profesional enfocada únicamente centrada en la creación artística, ¿no? Entonces, pues quizá he mencionado el aspecto más institucional, público, administrativo en el sentido público, que está, pues, representado por María del INJUVE, que hablábamos antes del proyecto de el INJUVE, tiene muchas resonancias con lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? A nivel de visibilización del arte actual y de otras disciplinas que no son específicamente artes plásticas, ¿no? Sino diseño, ilustración, cómic, literatura, y que vosotros supongo que detectáis unas necesidades e intentáis satisfacerlas, lanzando convocatorias y muchas ayudas, ¿no? Ese es uno de los temas de hoy, las becas, las ayudas y cómo podemos ayudar a los artistas que han finalizado su proceso educativo y necesitan quizá una asistencia, ¿no? A la hora de desarrollar su trabajo. Nosotros, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de participar en esta charla y poder contaros qué es lo que hacemos en INJUVE, qué tipo de programas y las ayudas a la creación, que es fundamentalmente la base de nuestro trabajo. El INJUVE lleva trabajando en creación joven más de 35 años, de hecho, bueno, muchos recordaréis, el año pasado se hizo el 35 aniversario de la muestra de arte joven, e hicimos una exposición en Tabacalera, promoción del arte. INJUVE efectivamente ha sido como un detector un poco de las necesidades de los jóvenes creadores, y las ayudas que INJUVE ha dado se han ido modificando también en función de las necesidades que se han ido detectando. Hasta el año 2013 eran premios además divididos por disciplinas. Estaba en artes visuales, cómic, diseño, música, el Marqués de Bradomín, y desde el año 2013 se aglutinó todo en las ayudas INJUVE para la creación joven,
que son ayudas multidisciplinares, es decir, no es la disciplina lo que guía tu solicitud, sino es la modalidad. Se pueden pedir para producir la obra, para mover esa obra o mover al creador o creadora al extranjero o en España. Se puede pedir para emprender un proyecto cultural, que esto también es importante, es una modalidad nueva que también creemos que es fundamental ayudar. Y por supuesto tenemos la Sala Madís, que supongo que muchos conoceréis, que está en la calle Ortega y Gasset, y que ofrecemos también como proyectos de comisariado, para poder hacer proyectos de comisariado. Como os comento, multidisciplinar. De hecho, la sala últimamente está teniendo mucha más visibilidad desde el punto de vista de las artes escénicas que de las artes visuales, lo cual a nosotras también nos interesa mucho, ¿no? Esa mezcla entre disciplinas, ¿no? y ese no estar estancado cada uno en su área. La más importante, somos INJUVE, con lo cual nuestra propia organización tiene un límite de edad y las ayudas se pueden pedir hasta los 35 años. Si es producción o movilidad, hasta los 30, y comisariado y emprendimiento hasta los 35, con unos límites y unas cantidades que luego os contaré. Las ayudas fundamentalmente están pensadas como un apoyo a el inicio de la carrera. Por eso es lo que comentabas tú, Mario, ¿no? que en la exposición que estaba viendo nos sentimos muy identificadas, ¿no? Porque vemos los primeros pasos, ¿no? De gente que acaba de salir de la facultad, que está empezando su carrera profesional, y nosotras nos encontramos con esos proyectos y apoyamos esos proyectos de gente que luego ha tenido carreras profesionales pues muy consolidadas. Por INJUVE ha pasado Mateo Mate, Moraza, Patiño, Ana Laura, es decir, que artistas que luego obviamente han desarrollado unas carreras profesionales muy consolidadas han pasado por INJUVE. O sea, que tengáis un poco la idea de que INJUVE es ese primer apoyo. Pero también nos planteamos que no queríamos quedarnos simplemente en ser la típica ayuda de yo te doy el dinero, tú vienes aquí, solicitas 5.000, 10.000 euros, X, se te concede y ya está. Nosotras queríamos vincular el trabajo de la institución también al trabajo de los creadores, como os digo, en la disciplina que corresponda. Y con los beneficiarios de cada año, que suelen ser alrededor de unas 40 personas, desarrollamos el programa de creación joven. El programa de creación joven lo que quiere es dar visibilidad y apoyar a la profesionalización de todos los trabajos que han sido beneficiarios. ¿Cómo lo hacemos? Por un lado, por ejemplo, en visuales hacemos la exposición en la Sala Madís de todos los proyectos. Exposición que se monta con una empresa profesional, que se desarrolla con un comisario y que se quiere que sea una experiencia lo más cercana posible a la realidad a la que os vais a enfrentar os van a enfrentar los creadores en un futuro. En artes escénicas organizamos las jornadas de artes escénicas, que este año van a ser la segunda mitad de octubre, también con una oportunidad para que esas obras se representen. Este año estamos en el Teatro de la Abadía, entonces buscamos que esas primeras obras sean presentadas de la forma más profesional posible. Os he puesto ejemplos de escénicas de visuales, pero también pues, tenemos de cómic y pues participamos en el Festival Eñe de Literatura. Tenemos una red, generamos red, que eso creo que es lo más importante. De hecho, nosotras estamos muy satisfechas de cómo vemos al final del año, o sea, al principio de año hacemos una reunión con todos los creadores y hay gente que obviamente pues, no se conoce de nada porque dentro de cada mundillo nos conocemos, pero luego pues alguien de escénicas o alguien de cómic no conoce al creador visual. Y sin embargo, al final de año vemos cómo se han surgido proyectos en común y cómo se van tejiendo esas redes que luego para el futuro sirven un poco para consolidar, ¿no? ese trabajo. Bueno, no me quiero extender más, que no, me pongo a hablar. Es interesantísimo, yo creo que es muy útil para los jóvenes artistas tener toda esta información. Yo creo que INJUVE, las ayudas y sobre todo las exposiciones
como dices tú, son históricas, han pasado por ahí, y yo creo que están en la conciencia de los incluso los artistas más jóvenes, como un referente absoluto, ¿no? de un paso casi ritual que todos los creadores, todos los artistas suelen pasar, ¿no? Sí, ese inicio, ¿no? O sea, nosotras apoyamos esa primera idea, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Pues nosotros apoyamos, y lo fantástico de Injuve es que jugamos con el riesgo. O sea, es decir, son creadores jóvenes que van a desarrollar sus carreras o no. Hay mucha gente que ha tenido ayuda y que luego pues, su devenir profesional ha ido por otros derroteros, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo interesante en Injuve, que apoyamos de una manera, por así decirlo, incondicional, ¿no? A ese inicio de carrera. El Instituto de Arte Contemporáneo, no sé si es una mesa sectorial, pero sí aglutina a profesionales de diferentes ámbitos del arte contemporáneo, ¿verdad? A ver, sí, el Instituto de Arte Contemporáneo es una asociación de profesionales independientes. Sí. Nosotros formamos parte de la mesa sectorial, es decir, la mesa sectorial es un órgano de interlocución con las administraciones, de que forman parte 6 asociaciones. La nuestra es una de ellas, pero hay otras 5. El IAC lo que tiene es que es una asociación global de todo tipo de profesionales dentro del ámbito del arte contemporáneo. Sí. Tenemos, por ejemplo, casi un 30% de artistas, pero también tenemos una enorme cantidad de galeristas, tenemos profesionales independientes, comisarios, críticos, docentes, el ámbito académico está muy bien representado, directores de museos, incluso restauradores, conservadores, todo tipo de profesionales. Como digo, el IAC es una asociación muy global y muy transversal, pero formamos parte de la mesa sectorial junto con otras 5 asociaciones que son más concretas, digamos, que están ADACE, que es la Asociación de Directores de Museos de Arte Contemporáneo, está MAF, Mujeres en las Artes Visuales, está la Federación de Asociaciones de Gestores Culturales, está el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y está la Unión de Artistas de Arte Contemporáneo, de artistas contemporáneos, mejor dicho. Todos juntos englobamos esto que te comentaba de la mesa sectorial. La mesa sectorial es un órgano, como digo, de interlocución con las administraciones y que procura que se pongan en común todos los objetivos y todas las misiones de cada una de estas asociaciones, que en definitiva es luchar por las buenas prácticas, luchar por la transparencia en el desarrollo de nuestra actividad como profesionales, procurar que exista ese diálogo, que ese diálogo fluya, que sea constructivo, que sea eficaz, y procurar que se desarrolle el trabajo de los profesionales desde los más jóvenes, desde las universidades, desde los artistas emergentes, a lo largo de todo el proceso de nuestras carreras profesionales de artistas y del resto de profesionales independientes y también de pequeñas y medianas empresas y también de instituciones públicas, como pueden ser los museos, que se desarrolle nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. Sí, en ese caso supongo que los artistas emergentes o jóvenes no son el elemento principal de vuestro trabajo, pero sí la profesionalización y quizá la percepción de la creación y de los profesionales que se dedican a la creación y al arte y a la cultura en general como individuos que deben ser no solo protegidos, sino también ayudados y acompañados por instituciones que a veces administrativamente no tienen una cobertura no ya legal, sino de protección fiscal, por ejemplo, estoy pensando en el Estatuto del Artista. Vosotros ese tipo de iniciativas las tenéis en cuenta y las desarrolláis. Por supuesto, está en el ADN del IAC y de todas las asociaciones de la mesa sectorial. Está en el ADN del IAC. Vamos a ver, el Estatuto del Artista, en su texto que fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados en el año 2018, tuvo la suerte de contar con una serie de datos que pertenecían a los artistas plásticos y visuales y que procedían de un estudio que se había publicado justo el año anterior, en el año 2017, que fue un estudio que pretendía, por primera vez en España, analizar la idiosincrasia del trabajo profesional de los artistas plásticos y visuales. No existía hasta entonces un estudio de esas características y el hecho de que se proporcionasen esos datos, que eran datos además
más de 1.100 y pico artistas en España, o sea, era un grupo muy grande de artistas profesionales, desde los más jóvenes a los más consagrados. Eso nos permitió no solamente profundizar en las características del trabajo, las dificultades del trabajo de los artistas, sino en algo que tú has mencionado al principio, que es la precariedad del trabajo de los artistas, la dificultad que tienen los artistas para poder vivir del arte. Eso es lo que nos ha llevado además a hacer especial hincapié en dos cosas. Primera, que ese estatuto del artista realmente sea efectivo. Hemos visto en las últimas legislaturas que cuesta muchísimo sacar adelante porque hay que hacer cambios legislativos importantes, porque tiene que haber un diálogo continuo entre diferentes ministerios y no siempre lo hay, o sea, no solamente influye que esté Cultura intentando sacarlo adelante, sino que tiene que ponerse de acuerdo con Hacienda, con Trabajo, con Educación, con Seguridad Social, hay muchos otros ministerios que están involucrados. Entonces, precisamente es tarea del IAC y también de la mesa sectorial empujar para que todas esas cosas salgan a la luz, salgan adelante, se luche para que realmente los artistas tengan reconocido su trabajo profesional y en las mejores condiciones posibles, y en eso estamos. El martes hemos tenido una reunión, que además lo acabamos de hacer público, con el nuevo ministro Iceta de Cultura, toda la mesa sectorial, y hemos salido muy contentos además porque parece que las cosas sí que se están moviendo, así que bueno, en ello estamos. Claro, hemos estado hablando antes de ayudas y becas que parece que son el único asidero de un artista después de acabar su carrera, cuando en realidad si se desarrolla este planteamiento administrativo no sería tan necesario, sería algo no accesorio porque seguiría siendo importante, pero quizá son parches que intentan solucionar unas carencias estructurales que quizá el estatuto de artista sí pueda satisfacer, ¿no? Hablando de protección, vosotros en VEGAP, si nos puedes contar un poco, no sé si es un acrónimo, pero vosotros también dotáis de protección a los artistas visuales, ¿verdad? VEGAP se funda en 1990 y surge a raíz de la modificación de la ley de 1987, de Ley de Propiedad Intelectual. Un colectivo de autores deciden formar una asociación, entre ellos estaba Juan Genovés, Soledad Sevilla, María Moreno, Antonio López, y deciden crear una asociación para poder hacer efectivos sus derechos de autor que les reconocía la Ley de Propiedad Intelectual. Solicitan autorización al Ministerio de Cultura y les da la autorización el 5 de junio de 1990. El año pasado VEGAP cumplía 30 años. En este sentido, VEGAP como tal, como está regulado por sus estatutos sociales y por la Ley de Propiedad Intelectual, es una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual. El fin primordial es la defensa y la gestión de los derechos que están reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. Como bien indicabas, Mario, es un acrónimo porque el colectivo de los 80 socios fundadores eran todos artistas plásticos, de ahí que el acrónimo sea Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos. Pero en la actualidad es la entidad de los creadores visuales. Representa no solamente a pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, videoartistas, arquitectos. En este sentido hay un derecho remuneratorio que es la copia privada, que el 20% de la copia privada, así está establecido en la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 278 y siguientes de la ley, un 20% de lo que se recauda en ese concepto tiene que ser destinado a cuestiones asistenciales y promocionales de ese tipo de actividades, ¿no? En 1997 comienza esta actividad de la entidad por parte del Consejo de Administración, deciden poner en marcha propuestas, el concurso Propuestas. Propuestas VEGAP es un concurso que está dirigido a cualquier autor, sea socio o no, sea miembro o no de la entidad, y lo que permite es la financiación, la creación de la obra, no obliga a la adquisición de la obra ni ninguna cesión de ese tipo. En este sentido, pues el año pasado, el año de la pandemia, una vez que surge el estado de alarma, hubo que modificar todo el plan económico de la entidad, en el sentido de la Junta Administradora de esta parte, del Fondo Asistencial y Cultural de VEGAP, para modificarlo y sacar ayudas a la creación. Fue el primer año que se hizo, en 2020, eran 250.000 euros, eran 100 ayudas de 2.500 euros,
y la verdad pensamos que sería un éxito, pero nos vimos desbordados, sobre todo los miembros del jurado de esa primera edición se vieron desbordados porque recibieron más de 6.000 solicitudes. Eso te hace pensar que la crisis de 2008 y lo que estamos viviendo en la actualidad, hay una necesidad imperiosa de financiar la creación, como bien indicaba Marta, la precariedad. El artista visual, el creador visual, es un átomo, tiene una situación bastante complicada, ¿no?, en ese sentido. Sí. Y comentar también que este año ya se ha celebrado ayudas a la creación, el año que viene veremos desde el punto de vista presupuestario si se puede hacer o no, pero este año ya se ha convocado el concurso Propuestas, que no hay límite de edad, en ese sentido se puede presentar cualquier persona, el límite acaba el día 29 de octubre. ¿Tienen que ser socios? No, socios y no socios, porque como es un 20% de la copia privada, está destinado tanto a socios como a no socios. Puede presentarse, os puedo comentar, en el caso de ayudas a la creación, como eran 100, la difusión que se ha hecho de esas obras ha sido a través de las redes sociales de la entidad, pero en el caso de Propuestas se viene celebrando una exposición. Una vez que el autor, pasados 6 meses, realiza su proyecto, puede ser un cómic, una obra fotográfica, cualquier obra de la creación visual, esos ganadores, en los últimos años se celebraba una exposición en el Círculo de Bellas Artes y el año pasado se pudieron ver las obras en un periodo corto de tiempo en el Centro. Este año, también en octubre, se podrán ver las obras de la creación visual que resultaron ganadoras en Propuestas 2020, en la edición del año pasado, en la 24. Este año es la edición 25. María, cuando Marta hablaba del estatuto del artista, de lo importante, lo difícil a veces que es poner en común diferentes administraciones o ministerios, tú de alguna forma te ubicas en la administración pública, aunque no directamente en el Ministerio de Cultura, no. Pero me pregunto desde Acción, desde Creación Injuve, si tenéis la capacidad de transmitir a los ministerios que tienen relación con vuestro contexto profesional, podéis transmitir cuáles son las necesidades y empujar, como nos transmitía Marta desde la mesa sectorial, empujar para que se puedan desarrollar acompañamientos más detallados y que resulten de vuestros análisis. A ver, nosotros pertenecemos a Derechos Sociales de Agenda 2030. El INJUVE desarrolla un montón de programas, bueno, todos los programas vinculados a la juventud, y el área de creación es un programa muy pequeño. Teniendo en cuenta que trabajar en cultura siempre es bastante complicado, nosotros somos, por así decirlo, un pequeño reducto dentro de INJUVE en ese sentido. Nosotros, por supuesto, que a la directora general, en este caso, siempre le transmitimos todo lo que hacemos y ella nos apoya, y siempre a través del Ministerio se hacen políticas de juventud muy vinculadas a creación en nuestro caso. Pero lo que sí que es cierto es que deberíamos tener más vinculación con cultura, con el propio Ministerio. O sea, INJUVE, bueno, también es que lo que decías tú, Marta, o sea, al final, hablar de creación no es solo hablar de cultura, es que es hablar de trabajo, es que es hablar de Hacienda, es que es hablar de seguridad social, y sinceramente es más importante el trabajo de los técnicos y el trabajo que se puede hacer en el Ministerio de Trabajo o en Hacienda para ciertas reivindicaciones que lo que hacemos en cultura, que nosotros obviamente lo hacemos y ponemos toda la carne en el asador en ello. Sí, porque tú sentías cuando estaba explicando, sois conscientes de las necesidades y supongo que estaréis contentas de que el sector del artista pueda salir adelante, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. Desde dentro hay que, claro, hay que ejercer ese esfuerzo. Cuando Marta habla de la precariedad, claro, nosotros nos encontramos con carreras incipientes, es decir, que obviamente precariedad la sufren los jóvenes y la sufre todo el sector artístico, ¿no? Pero quizá nuestro problema no sea esa precariedad, sino ese intento de consolidación de la profesionalización, ¿no? Y creo que el Estatuto del Artista es fundamental para eso. Sí. Creo que sí que es muy importante. Pero lo tenemos que entender, o sea, todos los que estamos de aquí lo entendemos. Y creo que nuestro ejercicio es que lo entiendan
la gente que está fuera del sector cultural. Creo que esa es la clave. Y a ver, yo soy conservadora de museos y, o sea, yo sé la dificultad que es trabajar en el sector, ¿no? Aparte de Injuve, está en otros sitios. Y creo que sí, que es eso, que hay que hacer una labor muy importante de concienciar a la gente que muchas veces tiene que tomar la decisión en otros ámbitos que no sea el cultural. ¿Estás de acuerdo? Supongo que... Al 100%. Es que no se puede no estar de acuerdo. Claro. Es que lo que estaba diciendo María es que no se puede no estar de acuerdo. Ahora, lo difícil es llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica, o sea, concienciar a la sociedad. Todos sabemos, los que estamos metidos en el ámbito de la cultura en general y del arte en particular, sabemos lo difícil que es transmitirlo. A mí me ha pasado una cosa que el otro día le comentaba al ministro durante el año de la pandemia, una cosa que es bastante darte con la cabeza contra la pared continuamente, ¿no? Y es... todos sabemos lo difícil que ha sido el año 2020 para toda la cultura en general y para las artes en particular. Pero yo recuerdo que ha habido momentos en los que se hablaba de más de 1000 artistas españoles firman un manifiesto en protección de las artes, no sé qué. Y cuando mirabas los 1000 artistas españoles, había cantantes, había actores, actrices, directores, directoras de cine, había bailarines, había de todo tipo de artistas. ¿Cuántos pintores, fotógrafos, escultores, videoartistas, performers, cuántos había? No llegaba al 2%, con lo cual el concepto artista en muchos casos, no sé, se pierde por ahí, ¿no? Pero no se llega al fondo de la cuestión de quiénes son artistas en España y a nivel internacional. Tú hablabas antes de la precariedad como algo que está ahí, que es una especie de nube negra que ha estado siempre a lo largo de toda la historia, y es cierto, o sea, el artista por lo general ha tenido siempre dificultad para salir adelante y para vivir del arte. Hay un libro que para mí es una especie de Biblia, que es un libro de Hans Abing, un profesor de la Universidad de Ámsterdam, que se llama Why are artists poor? ¿Por qué son pobres los artistas? Ese libro está publicado en el año 2003. 2003 era un año de vacas gordas, si nos acordamos, antes de la crisis de 2008 que comentaba Javier, ¿no? Que fue una especie de mazazo. Ese libro se escribió en una época de vacas gordas y entonces ya se hablaba de la pobreza y de la precariedad del artista. Vamos a ver, Salón Brand New está enfocado, me da la impresión, en la profesionalización de los artistas que ahora están estudiando en universidades, en facultades de Bellas Artes. Es bueno que les transmitamos que va a ser muy difícil para ellos poder vivir del arte. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a encontrar con que para que uno pueda vivir de su actividad profesional tiene que haber demanda de esa actividad profesional. Tiene que haber alguien que esté interesado en comprar el producto o servicio que nosotros queremos vender. O sea, es que es algo evidente, yo creo, ¿no? Si llega un maestro a montar una escuela en un pueblo de la España vaciada, donde todo el mundo supera los 60 años, pues difícilmente va a poder, digamos, rentabilizar ese colegio, porque no hay niños, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero nos da una idea de hasta qué punto es difícil rentabilizar el trabajo de los artistas cuando estamos viviendo en una sociedad en la que no se tiene en cuenta el trabajo de los artistas plásticos y visuales. Cuando hablamos de artistas, antes es el actor o el cantante, o antes es Alejandro Sanz que un pintor o una escultora o un tal. Es muy difícil, con lo cual es importante primero, concienciar al resto de la sociedad, como decía María, de para qué sirve, de para qué tenemos el arte contemporáneo, de para qué los artistas están desarrollando su obra, ¿no? Lo que puede aportarnos a la sociedad, primero. Después, a todos nosotros, profesionales que estamos en esto, darnos cuenta de hasta qué punto es difícil, pero se puede, y además hay que hacerlo correctamente, hay que cumplir una serie de normas, una serie de prácticas deseables para que las cosas salgan adelante bien, para que todos salgamos bien, salgamos ganando, y que los nexos entre las conexiones, entre esos nodos que todos somos, fluyan y fluyan correctamente, además. Es muy difícil. Ya que estuviste hace poco con el ministro, no sé si podrías compartir, ¿ha habido un compromiso de fechas de implantación de este estatuto que es tan necesario para el tejido artístico? Sí, a ver,
es muy difícil decir lo vamos a conseguir para tal o para cual año. De hecho, entre 2018 y 2020, que terminó aquella legislatura, se consiguieron cosas, se hicieron pequeños hitos, pero no se consiguió mucho. Entonces, al cabo de aquella legislatura en 2020 nos dimos cuenta, 2019, nos dimos cuenta de todo lo que quedaba por hacer todavía, ¿no? Entonces, ¿hay intención, hay propósito, hay interés? Por supuesto que lo hay. ¿Hay dificultad? También la hay. Lo que sí que es importante es que exista lo que ya hemos comentado, que es diálogo entre los diferentes ministerios. Si en el año 2018 se consiguió lo que rara vez se consigue, que es que en la Cámara Baja haya una unanimidad total de aprobación de algo que no es una ley, porque el Estatuto de Artista no es una ley, es un programa legislativo, es toda una estrategia legislativa. Si ha habido en la Cámara Baja, como digo, algo tan, una pica en Flandes tan grande como es un acuerdo total en todo el Congreso de los Diputados, aprobando algo tan importante como esto, tiene que ser posible que dentro de un Consejo de Ministros se puedan poner de acuerdo los diferentes ministros para sacar adelante las modificaciones legislativas, los pequeños cambios que son imprescindibles para que se considere el trabajo profesional de los artistas correctamente. Vosotros en VEGAP, que trabajáis más directamente con los artistas, ¿cuáles suelen ser las reclamaciones que hacen no solo profesionales y vitales incluso, que os transmiten? En primer lugar, hay que hacer muchísimo didactismo. Estoy de acuerdo con mis compañeras, muchísimo didactismo. Ellos lo primero que exigen es el cumplimiento estricto de la Ley de Propiedad Intelectual, que es algo bastante sencillo, ¿no? Además, hay que reconocer otra serie de derechos que van a ir viniendo. Hay una directiva MUD, Directiva del Mercado Único Digital, que se aprobó en Europa en abril de 2019, que está todavía pendiente de incorporar a la legislación española, donde se va a reconocer una serie de derechos a los creadores en el ámbito digital, pero de entrada ese cumplimiento. Como indicaba Marta, en el Estatuto del Artista hubo unos primeros pasos, como era el reconocimiento para cobrar la compatibilidad del cobro de los derechos de autor con las pensiones contributivas. Hay que desarrollar todo eso, hay muchas cuestiones para hacer, porque al final los creadores visuales, y esa es la diferenciación importante, el término artista, nosotros hablando de creadores visuales, es un generador de patrimonio artístico, y ese generador de patrimonio artístico dentro del ecosistema está solo, acude a una galería, pero no tiene una industria como tiene, por ejemplo, un músico o un actor, que hay una industria cinematográfica, una industria discográfica, hay un manager, un representante, la editorial musical, etcétera. No, el creador está solo, ¿no? Está solo en el estudio, en su taller, creando, y luego coge el cuadro y va a buscar a ver si puede exponer en algún sitio o encontrar un galerista. Está en una situación muy atomizada, muy solitaria frente a cuestiones como Hacienda o ante una institución para cualquier gestión, ¿no? En ese sentido, en VEGAP, un servicio que está muy bien valorado por los creadores, por los miembros de VEGAP, es la asesoría jurídica gratuita, servicio Asesórate. Se presta en derecho laboral, propiedad intelectual y derechos de autor, y recibe muchísimas cuestiones, porque muchas veces el interlocutor, la persona que está en el otro lado, puede ser un técnico de Hacienda, desconoce por completo cuál es la actividad. Ya le crea una presunción de que falta algún papel no llega a entender que la persona tiene esa intermitencia porque no puede estar todos los meses dado de alta. Ya le encantaría estar todos los meses dado de alta, pero tiene que causar altas y bajas en función de cómo va la venta de obras, que es lo que más les importa, el que se vendan sus obras, se difundan y se exploten y genere recursos. Eso es una capacidad innata, ¿no? del autor. El autor va a querer siempre hacer obra y va a querer que se difunda. Entonces, si hay una situación precaria, otra persona se va a aprovechar y el autor pues va a tener esa situación complicada de poderla levantar. En ese sentido es importante un manifiesto de VEGAP el año pasado, el año de la pandemia, que sí notamos que fue respaldado y tuvo bastantes firmas en ese sentido. Yo creo que la pandemia ha dado un momento de conciencia sobre cuál es la situación del sector, que 2008 está más cerca de lo que parece actualmente y que hay muchas cuestiones a luchar, a hablar, a poder consensuar y poder poner sobre la mesa, ¿no? para avanzar.
Claro, una de esas concienciaciones que se da a partir de la pandemia es de la precariedad de los artistas y de la instrumentalización, muchas veces política, administrativa, de la creación, ¿no? como un generador de capital simbólico, mientras que luego pues, no se le atiende, no se da una atención desde las instituciones públicas a ese sector, ¿no? Cuando hablaba estaba pensando quizá del compromiso de otros países, de otras administraciones con los creadores y Francia muchas veces se utiliza como ejemplo porque desarrolló uno de los primeros institutos del artista, exacto, los intermitentes, que creo que va a tener un reflejo, no sé si me equivoco, pero en Francia, por ejemplo, a partir de cualquier construcción inmobiliaria, el promotor es obligado a aportar un 1%, bueno, aquí también, igual que Italia, a que se... Y aquí esto, también. Aquí también. Sí, claro. Y se hace. Todas las infraestructuras que se desarrollan a nivel público están obligadas a aportar un 1 o un 1,5% a bienes culturales, a desarrollo cultural. Esto ha proporcionado muchas rotondas, hay que decirlo también. No, es cierto. O sea, mucha autopista ha derivado en mucha rotonda, que se compra una obra al artista del pueblo y se pone en el pueblo la rotonda que ha costado el 1 o el 1,5% de toda esa autovía que se ha hecho, ¿no? Sí. Pero sí que, precisamente esta mañana lo estábamos comentando, sí que hay una intención también porque... no solamente la compra de la obra de arte, sino todas las actividades derivadas de la necesidad de fomentar el arte y fomentar la cultura y salgan de ese 1 o 1,5%, hayan sido supervisadas por comités, digamos, que optimicen el gasto que se hace, claro. Que no se le encargue siempre al mismo artista del pueblo la misma rotonda, sí. Sino que se hagan otras cosas. Ha habido, por ejemplo, la colección de AENA, la colección de todos los aeropuertos ha salido precisamente de ahí, del 1%, y la colección de AENA es una de las mejores colecciones de arte contemporáneo que tenemos en España. O sea que sí que es cierto que se hacen cosas, ¿no? Claro, porque es cierto que hay que ayudar al artista, pero hay que ayudar también al sistema que lo sostiene, ¿no? Al sistema de las galerías, claro, por ejemplo. Claro. Es decir, el sistema muchas veces no se criminaliza, pero se habla de mercantilismo, ¿no? Cuando se habla del sistema de galerías, del mercado privado, ¿no? Pero es un tejido fundamental que quizá en España no se cuide y no tenga la fuerza suficiente para ayudar a sostener este... Hombre, pero sí que tenemos un tejido, vamos a ver, es un tejido quizá menos potente que en otros países, pero bastante potente para sostener todo el mercado español. Y para el volumen de coleccionismo que hay en España, ¿no? Es que es un volumen de coleccionismo muy pequeño, sí. Son precios pequeños los que se gastan, no tenemos grandes coleccionistas, o tenemos muy pocos, mejor dicho, tenemos, pero no son muchos, grandes coleccionistas que compren obras de mucho peso, obras de mucho presupuesto, en grandes galerías, en grandes ferias, etcétera. Pero en España tenemos galerías, tenemos muchas galerías, tenemos una feria muy importante que es Arco, que está allí entre las 10 ferias más importantes del mundo. Entonces sí que tenemos una estructura y sí que tenemos, yo creo, la conciencia del lugar que ocupamos cada uno dentro de ese ecosistema. Las galerías tienen una labor importantísima, todas las galerías, desde las galerías más jóvenes a las galerías más reconocidas, incluso desde las ferias más pequeñas, más tangenciales o más residuales o más periféricas, hasta Arco, nuestra gran feria, desde los museos más pequeños, provinciales, hasta el Reina Sofía o el MACBA, ¿no? Todos somos, yo creo que conscientes, o deberíamos ser conscientes, del lugar que ocupamos, y las galerías ejercen una labor imprescindible en la carrera de los artistas, ejercen una labor de legitimación de los artistas. Las galerías seleccionan a los artistas. No todos los artistas pueden exponer en las galerías que les gustan, como es lógico, pero tampoco todas las galerías pueden participar en las ferias que les gustan, como es lógico, ni todas las galerías pueden venderle obra a los museos que les gustan o a los coleccionistas que les gustan, como es lógico. Entonces, esas diferentes fases de legitimación que cada uno de nosotros digamos, en el entramado del ecosistema del arte ejercemos,
en el desarrollo de la carrera de los artistas, pero también de todos los elementos. Yo creo que tienen que estar muy bien definidas y deben además encajarse bien en este conglomerado de ecosistema que tenemos, porque cada una de ellas es una pieza dentro de un engranaje grande que cuanto mejor engrasado esté, mejor funcionará. Sí, hablabas de legitimación y estaba pensando en Injuve, ¿no? También como un elemento legitimador. Claro. Pero vamos a, no sé si habrá entre el público alguna pregunta, alguna cuestión, alguien que quiera incidir en algún tema. Bueno, pues vamos a volver a la mesa. La legitimación, la visibilización es fundamental, ¿no? Porque no solo a la hora de, habláis de didactismo, ¿no? Explicar cómo funciona, cuál es el lugar de cada uno, ¿no? Y yo quiero volver un poco a la importancia histórica y actual que tiene Injuve a la hora porque nuestro proyecto Salón Brand New, como hemos dicho, tiene muchas resonancias con vuestros objetivos, vuestra misión. Que nos cuentes un poco, a día de hoy, cuáles son los objetivos que os marcáis para ayudar a esos jóvenes. Nosotros fundamentalmente a través de las ayudas, como os he comentado, las ayudas son la base de nuestro apoyo, que es un apoyo económico. O sea, sí. Al final la ayuda es un dinero que se da para la realización del proyecto. Este año, de hecho, hemos conseguido un aumento importante del total. Este año tenemos 244.000 euros. Me ha recordado cuando te has dicho tú que teníais 250.000, o sea, más o menos estamos en esas cifras. Y de ahí salen 40 proyectos, o sea, que está bien, bueno, ¿sabes? Ojalá fuese más, ¿verdad? Ojalá fuese más, pero... A ver, Injuve y el programa de creación sufrió mucho la crisis. O sea, antes, bueno, yo veo los presupuestos que se contaba en mi departamento pues hace mucho antes de 2008 y ojalá los tuviera ahora. Sí. Pero os diré que casi con el mismo presupuesto de antes hacemos las mismas cosas, por supuesto a cada más pequeña escala, pero... Yo personalmente recuerdo la generosidad del Injuve en aquellos años. Sí. Claro, con las exposiciones y bueno, es que eran otros momentos, o sea, yo creo que al final nos hemos sabido readaptar todos y saber cómo también las necesidades han cambiado, ¿no? Y escuchar, a nosotras nos interesa mucho escuchar a los beneficiarios al principio, entonces hacemos una reunión al principio de año, porque las ayudas son para realizar al año siguiente, es decir, se convocan las de 2020, se convocan para realizarse en 2021, las del 21 en el 22. O sea, nosotros hablamos con ellos y también nos interesa, y hemos cambiado muchas cosas de la convocatoria en función de lo que nos ha dicho la gente. Las que podemos cambiar, obviamente, porque la ley de subvenciones es la que es. Previo a ese acto comentábamos que estabais enfocados un poco también a los desarrollos comunitarios Nosotros lo que hacemos es intentar generar un contexto. Sí. Y eso se vio muy bien en la exposición del 35 aniversario, ¿no? Cómo hay generación Injuve. O sea, al final, igual que se identifica también mucho con circuitos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, o sea que al final se crea un cierto, por así llamarlo, compañerismo, ¿no? Que eso, como tú también hablabas, ¿no?, antes Marta, el que cada uno tiene que tiene que estar todo engranado, ¿no? Y entonces yo creo que también esa generación de colectividad hace que también se tenga más fuerza y se pueda trabajar ¿sabes?, en una línea conjunta, que eso también es importante. Incluso de cómo se formulan las ayudas también. ¿Las ayudas están plenamente individualizadas o abiertas a otro tipo, a colaboraciones? No, las ayudas son a proyecto y, eso y se puede presentar a personas individuales o en agrupaciones, pero no, las ayudas sí que es verdad que... Pero porque es que la propia ley de subvenciones, o sea, nosotras... Hay que tener en cuenta que es que la ley de subvenciones sirve para el plan PIBE y sirve para las ayudas de creación, entonces hemos tenido que ser capaces nosotras de adaptarnos a eso, ¿no? Entonces dentro del marco normativo tienes más o menos margen.
¿Desde BEGAP tenéis alguna atención específica hacia los artistas más jóvenes? Supongo que vosotros estaréis interesados en aportar la ayuda necesaria, o iba a utilizar la palabra captar, pero no, a lo mejor tiene unas connotaciones peyorativas. No, no, para nada. Es muy importante, tanto el artista emergente como el artista que está al final de su carrera. De ahí que la dificultad que ha tenido los miembros del jurado, tanto en la edición anterior de Ayudas a la Creación como en esta edición de Ayudas a la Creación, era abarcar todas y cada una de los tramos de edad, de los datos de género, provincias, o sea, que no hubiera... yo me consta, por conversaciones que he tenido con ellos, que ha sido dificultoso en ese sentido, ¿no? Porque es verdad que se intenta abarcar, o sea, el tener más de 6.000, este año han sido 3.000 y pico los solicitantes de Ayudas a la Creación, y ahora en propuestas BEGAP en estos 2 meses, pues imaginamos que se recibirá un número prácticamente superior, porque la situación poco ha variado en estos meses, ¿no? Entonces sí te da un dato de, bueno, pues que realmente tanto un artista emergente muy joven como una persona de mediana edad o una persona que está en el final de su carrera, que por circunstancias, porque es verdad que el mercado va fluctuando, se puede encontrar en una situación de necesidad, ¿no? De necesidad, o que incluso llegue un embargo y tenga que hablar con la asesoría jurídica para ver en qué se le puede ayudar, pues se le explica, ha pasado esto, se le lee la notificación de Hacienda, porque al final de lo que se trata es de que el creador visual tenga la mayor parte del tiempo para crear. Todo lo demás es accesorio, o sea, tendría que ser facilitador, está generando patrimonio cultural, está generando riqueza, está generando, cuanto más obras venda, mayor tráfico jurídico, mayor tráfico mercantil, igual que una galería. Cuantas más obras venda, más ferias existan, mucho mejor. Es cierto que España pues, ha tenido unos años bastante centrado en determinadas industrias o turismo, etcétera, pero yo creo que el arte, el mercado del arte, la creación visual, es algo que diseñadores gráficos, ilustradores, pintores, escultores, fotógrafos, es algo que hay que poner muy en valor y hay que ponerlo. Quería hacer una puntualización, hablando de las ayudas, el gran esfuerzo que ha habido, que han hecho el Consejo de Administración, que además verá que luego hay que detallarlo todo, a qué persona va, tiene que entregar las fotografías en el caso de ayudas, en el caso de propuestas se hace una exposición, ¿no?, para luego entregar esa documentación al Ministerio de Cultura para su seguimiento y validación. Este año van a ser 350.000, 250.000 ayudas a la creación y 100.000 para el concurso propuestas. Todo eso de un derecho, el derecho de copia privada, reconocido en España en la ley de 1987 y que se ha ido recaudando desde el 96, pero que también tuvo sus avatares desde 2011 y que fue bastante tocado, ¿no?, y que cayó muchísimo la recaudación. O sea, todo va a depender de cómo siga ese derecho, ¿no? La copia privada es un derecho que ha sido muy maltratado, un derecho que tienen reconocido los creadores y ha sido muy maltratado en un periodo de años, desde 2011 hasta 2018. ¿Sí? Luego tengo una pregunta. Sí, una última cuestión. ¿Qué hay después del Estatuto del Artista? ¿Cuál es la siguiente lucha? O sea, son tantas las luchas, sí, que ya se nos está terminando el tiempo de la charla, que sería imposible. Hay muchísimos frentes abiertos, muchísimos, y uno de los más importantes es las buenas prácticas. Hay un documento de buenas prácticas en centros de arte, en museos y centros de arte, que por fortuna vamos a poder ratificar en el próximo mes de octubre con el nuevo Ministerio, la actualización de ese documento de buenas prácticas, que ya en el año 2007 se ratificó por la entonces ministra de Cultura, que era Carmen Calvo, y que el ministro Iceta ha reconocido que sí, que tiene interés en sacarlo adelante. Ahora lo importante es que esas buenas prácticas funcionen, se pongan en práctica realmente. Y no siempre vemos que es así. Hay también documentos, hay un decálogo de buenas prácticas para los artistas visuales, que yo he tenido el ojo de imprimir y traérmelo, porque
a los jóvenes artistas que están en Salón Brand New, a los jóvenes artistas que están estudiando en las facultades de Bellas Artes, conviene recordárselo, conviene decirles que tienen que luchar ellos por las cosas por las que estamos luchando todos los demás, que ellos una vez que salgan al mundo profesional tienen que luchar por todo esto, ¿no? Y tienen que apoyar, tienen que, hombro con hombro, tienen que apoyarse entre ellos para que esas buenas prácticas funcionen en la práctica, digamos, redundando, para que realmente funcionen, ¿no? Y son importantísimas, y eso está en el Estatuto del Artista, pero está en el día a día del trabajo de los artistas, está en las relaciones de los artistas con las instituciones, de las relaciones de los artistas con los otros profesionales, con comisarios, con críticos, etcétera, de las relaciones de los artistas con las galerías o con las editoriales que les encargan obra, o con administraciones públicas y privadas, y ese decálogo, esos códigos de buenas prácticas los tenemos que proteger todos, como digo, o sea, tanto los profesionales independientes como las administraciones, como las empresas y sobre todo los artistas, empezando por ellos. Gracias, Marta. Daniel, ¿tienes una pregunta? Sí, Salón Brand New es un proyecto de ámbito nacional y quienes estáis aquí representáis a un ámbito nacional, que era el interés también, ¿no? O sea, que queríamos reuniros aquí, y una de las cosas que me suscitaba, una de las preguntas que me suscitaba mientras hablabais era si habíais visto en los últimos años, precisamente pues después de una crisis y después de otra, que esa pluralidad y esa construcción de un arte, vamos a decir, español, en el que todas las autonomías y el País Vasco, Cataluña, Andalucía, formaban parte de ese entramado de una forma más o menos igualitaria en cuanto a número y en cuanto a representación, si eso se estaba centralizando o no, si Madrid estaba absorbiendo demasiado ese protagonismo en detrimento de otras representaciones. Yo creo que no, yo por lo menos lo que me voy encontrando es que España es un paisaje muy variopinto, y no necesariamente las comunidades más grandes, más potentes, más tal, son las más activas en el mundo del arte, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo en Canarias que hay un panorama interesantísimo, y tienen muchas dificultades para salir de las islas. O sea, no para salir adelante en el mundo profesional, sino simplemente para sacar la obra de las islas, porque les cuesta muchísimo más llevar una caja con cuadros o con esculturas a cualquier provincia de España que nos cuesta a nosotros que estamos en Madrid, o a los que están en Valencia, o a los que están en La Coruña o en Albacete. Entonces, yo sí que me voy encontrando con panoramas muy variopintos y también muy distintos en función de determinadas idiosincrasias regionales o locales que hay en España. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho que Castilla y León, que es una de las regiones más grandes, de mayor número de provincias, tiene pocos artistas, menos que otras comunidades autónomas, apenas tiene galerías de arte, tiene museos, pero museos que lo pasan realmente muy mal, porque tienen injerencias políticas continuamente, y todo el entramado de las artes en general en Castilla y León es muy complicado y lo tienen muy difícil. En Valencia a lo mejor lo tienen mucho más fácil, y tienen además una de las asociaciones de artistas más antiguas de España y una de las asociaciones de galeristas más antiguas de España y que mejor funcionan, ¿no? Entonces, creo que es variopinto, pero una cosa que decía Javier es importante recordar y tener siempre en mente, y es que la producción artística, la creación artística en España es inmejorable, es fantástica, está al nivel de cualquier país europeo, cualquier país internacional. Tenemos una generación de artistas continuamente impagable, o sea, las generaciones de nuevos estudiantes de Bellas Artes que salen todos los años de las facultades de Bellas Artes es impresionante y tiene muchísima calidad, y eso hay que agradecérselo también a los docentes. Yo he sido docente, bueno, soy docente universitaria también, hay que agradecérselo a la docencia universitaria en Bellas Artes en España, y gracias a eso tenemos un panorama bastante halagüeño en el futuro si conseguimos protegerlo y fortalecerlo como tiene que ser. Pues sí, ¿quieres...? Por parte del INJUVE y de GAP, no sé si... Yo, súper breve, en INJUVE nos encontramos con una dificultad añadida a lo que os he contado de ser
cultura dentro de una institución mucho más grande, que es que las transferencias en materia de juventud juventud está transferida a las comunidades autónomas. Entonces nosotras ya tenemos que luchar por decir que Injuve no es Comunidad de Madrid, porque normalmente casi todo el mundo es, qué bien, Comunidad de Madrid. No, Injuve es estatal. Entonces, dentro de lo que son las ayudas, nuestro ánimo siempre es que haya una representación geográfica lo más amplia posible. Y cuando hacemos exposiciones, cuando hacemos todas las actividades, intentamos hacer actividades fuera de Madrid. Al final, casi todas acaban siendo en Madrid, pero por supuesto nosotros pagamos en igualdad de condiciones a la gente que tiene que venir de fuera, o sea, tratamos a todo el mundo en igualdad de condiciones para lo que tú dices, o sea, no aglutinar todo en Madrid sin sentido, ¿no? En el caso de VEGAP, la representación, incluso desde el Consejo, hay una asamblea general de socios que votan cada 4 años los miembros del Consejo, y hay miembros del Consejo de diferentes disciplinas artísticas, unos residen en Madrid y otros residen fuera, ¿no? Se intenta que haya una representación para que todo el colectivo esté representado. Y en relación a lo que comentaba Marta, la situación que se produce en el ámbito territorial, que se suele dar, y en ese sentido VEGAP tiene una campaña que es No sin mis derechos, es una campaña en la que se pone de manifiesto que hay que cumplir los derechos de autor, hay que remunerar al artista. Remunerar al artista significa remunerar sus honorarios, el billete, las dietas, los derechos de autor, si hay una reproducción, una distribución, y esto a lo mejor en muchas ocasiones se ha podido presentar pues en diferentes ámbitos territoriales, que hay museos que están muy bien, muy bonitos, pero en un determinado año, otro año por un tema presupuestario cae y hay que seguir haciendo exposiciones, entonces se da esa situación que al autor se le presiona para que renuncie a sus derechos de autor. Y claro, el autor, eso es una situación muy, muy complicada para él, muy complicada, porque está solo frente a una institución, va a ser su monográfica o va a estar en una colectiva y le piden que renuncie a sus derechos de autor. Entonces él quiere cobrar, pero a la vez quiere tener la exposición. Es una situación muy, muy complicada. Después de muchos años de estar trabajando, el autor verse en circunstancias así, ¿no? Con instituciones públicas, por supuesto, privadas, se dan situaciones de todo tipo. Por eso esa campaña se sigue manteniendo, No sin mis derechos. Eso es importante, es importantísimo, porque la buena retribución a los artistas está aquí, en este decálogo, pero no solo a los artistas, a todos los profesionales. El Estatuto del Trabajador, del Artista y del Trabajador Cultural lo indica así, o sea, todos los profesionales tenemos que ser retribuidos por nuestro trabajo. Trabajar gratis se puede, pero hay que tener muy claro el por qué y el para qué, ¿no? Trabajar gratis, yo no sé vosotros, pero yo estoy trabajando gratis ahora, ¿no? Hay que tener claro por qué y para qué trabajamos gratis, ¿no? Si realmente nos retribuye eso que estamos haciendo, ¿no? Nos retribuye, pues eso, por hacerlo por la amistad y hacerlo por apoyo a un proyecto bonito, interesante como estos, o no. Pero en el caso de los artistas, especialmente hay que tener en cuenta lo que estaba comentando Javier, ¿no? Que están aportando su obra, y su obra es algo único. Igual que nuestra experiencia aquí y nuestra trayectoria es algo único que nosotros podemos aportar, otras personas no. Claro. Entonces, esa justa retribución tiene que tenerse siempre muy, muy en cuenta. Nosotros os agradecemos de verdad a vosotros, a las instituciones educativas que participan en Salón Brand New, al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Conde Duque, que acoge esta serie de encuentros, de coloquios, Marta de Instituto de Arte Contemporáneo, María de Injuve y Javier de VEGAP. Yo creo que esta toma de conciencia que los artistas deben hacer, toda la información que nos habéis compartido puede ser utilísima para ellos, para que visualicen no solo su futuro profesional, sino la estructura que les va a coger. Y queremos daros las gracias por estar aquí, también al público que ha venido y a que nos siguen por internet. Bueno, pues seguimos discutiendo, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.